Estamos mirando las marcas de una iglesia sana doctrina y hoy nos toca la tercer marca distintiva que tiene una iglesia, ¿verdad? Sana doctrina. ¿Le interesa saber cuál es? Amén. Muy bien, claridad doctrinal. Dígale al que está a su lado, claridad doctrinal. Toda iglesia debe tener claridad en la doctrina, ¿verdad? La carta que vamos a mirar ahorita, en 1 Timoteo 6, Pablo está enfatizando la importancia de tener claridad doctrinal dentro de la iglesia. Y eso es el propósito de hoy, que entendamos que debemos de permanecer, ¿verdad?, en una claridad doctrinal. Póngase de pie si ya tiene 1 Timoteo 6, 3. 1 Timoteo 6, capítulo 6, verso 3 al 5 nada más. Y me indica con un amén cuando ya esté, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Lo leemos juntos. Dice, si alguno enseña, ¿qué, hermanos? Otra cosa, o sea, que no sea el evangelio. Y no se conforma, ¿a qué, hermanos? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice, hermanos? Apártate de ellos, apártate de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Lo ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos dé claridad en la enseñanza, claridad en lo que tú demandas, claridad en lo que los apóstoles tuvieron como prioridad, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendícenos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes sentarse, hermanos? Cuando tienes claridad en algún proyecto o en alguna meta, ¿verdad? Tienes claridad en algún proyecto o en alguna meta. En lo que tú quieres lograr, cuando tienes claridad, es mucho más sencillo tomar decisiones, ¿cierto? Cuando tienes claridad en algún propósito, en alguna meta, en algo, es mucho más sencillo tomar decisiones de qué es lo que vas a hacer. Entonces la claridad es importante en la vida cristiana también. La claridad doctrinal es importante. Algunos dicen, no, la doctrina divide. Otros dicen, no hay que enfatizar en la doctrina. Lo cierto es que Jesús enfatizó en la doctrina. Lo cierto es que los apóstoles enfatizaron en la doctrina. Y esta misión, ¿verdad? Casa de Oración Orem, debe también hacer lo mismo, ¿verdad? Enfatizar en la doctrina, en tener claridad en la doctrina, porque de lo contrario se forman falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas nos dañan como cuerpo de iglesia. Son tan peligrosas las falsas doctrinas que corremos el riesgo de no ser arrebatados. ¿Por qué? Porque algunos, ¿verdad?, apóstoles, profetas del movimiento de estos tiempos aseguran y dicen y predican que ya Cristo no va a venir, que tenemos que enfocarnos en hacer prósperos, ricos, millonarios y ganar el reino terrenal, porque Cristo no va a venir. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se desviaron de la claridad doctrinal. Y Pablo está enfatizando en 1 Timoteo 3, que no leímos todos los versículos, en tener una claridad en la sana doctrina, en tener una claridad doctrinal. Esto mismo de claridad se requiere en la vida cristiana. Cuando tenemos claridad doctrinal, es mucho más sencillo tomar decisiones eternas. ¿Escuchó lo que dije? Es mucho más sencillo tomar decisiones eternas, ¿verdad?, que tomar las decisiones triviales o temporales también. Entonces, la Biblia demanda ser claros en la doctrina. La Biblia demanda ser claros en la doctrina. Hoy es común escuchar, como decíamos, no es importante la doctrina. Lo cierto es que, número uno, claridad doctrinal fue la prioridad de los apóstoles. ¿Qué fue la claridad doctrinal? Prioridad en los apóstoles, no de los de este tiempo, sino de los que están en la Biblia. Por ejemplo, en Pablo, ¿qué decir de Pablo? 1 Timoteo, quédate allí, 6, versículo 3. Ahí vemos claramente el lenguaje de Pablo, de que es prioridad la claridad doctrinal. Entonces esto es base para nosotros, esto es una marca, o debe ser una marca de esta iglesia, en que tenga claridad doctrinal, debe ser una marca
de una iglesia sana doctrina. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña, o sea, otra cosa, puede ser, ese alguno puede ser tú, puede ser él, puede ser yo, o puede ser otro, que se ponga en un púlpito o de alguna clase, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, no le basta, no le es suficiente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, dice. Entonces, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo debe de ser suficiente para nosotros, ¿cierto? Amén. Pero cuando no tenemos claridad de la doctrina de Cristo, esa misma doctrina la podemos torcer. La podemos torcer. Ahorita le explico. Entonces, Pablo está diciendo aquí, el apóstol Pablo, en verso 3, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña, y esta palabra enseña, ¿verdad? Es otra cosa, es del griego, bueno, es un poco difícil. Heterodiskeleo, muy difícil, ¿verdad? Pero esto significa, hermanos, doctrina diferente. Si alguno enseña otra doctrina diferente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el otro verso dice, está amanecido, nada sabe, delira sobre cuestiones necias, de las cuales nacen disputas, ¿sí? Entonces, alguno enseña otra cosa, al contrario a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esta misma frase o verbo también significa enseñar diferente. ¿Ves? Si alguno enseña diferente, ¿puede alguien enseñar diferente? Sí. Puede alguien enseñar diferente, ¿verdad? Y después de ese verbo, enseña, dice doctrina, ¿verdad? Esta palabra doctrina es didascalía, del griego, significa instrucción. Si alguno da una instrucción diferente a la del Señor Jesucristo, nada sabe y delira, ¿sí? También esta misma palabra doctrina significa, hermanos, conjunto de enseñanzas. Si alguno enseña un conjunto de enseñanzas diferente a la de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira. Esa es la importancia, ¿verdad? Donde retoma importancia el tema pasado, ser cristocéntricos, lo que Jesús hizo, lo que Jesús predicó, cómo actuaría Jesús, cómo actuó. Entonces, eso es conjunto de enseñanzas, doctrina. Ahora dice, y no se conforma a las sanas palabras. La palabra sanas aquí es jugaino, que significa, hermanos, fíjate, figurativamente ser incorrupto, sano, aparte de saludable. Significa ser incorrupto. ¿Usted cree, hermano, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran incorruptibles? Definitivamente, no hay duda. Las palabras de Jesús eran perfectas porque venían de Dios. Yo me equivoco, tú te equivocas, todos se equivocan, pero Jesús no. Jesús era perfecto. Jesús no tenía nada de la necesidad de quien le enseñara a él. Él sabía lo que había en el corazón del hombre, con solo verlo. Él era perfecto, su doctrina era perfecta. Por eso algunos decían, ¿quién es este hombre, verdad, que enseña con tanta autoridad? Porque era Dios. Amén. Entonces las palabras de Jesús son incorruptibles, son sanas, en otras palabras, ¿verdad? También esto significa fiel en doctrina. Sana significa fiel en doctrina. Y eso es lo que nosotros, tú, yo, la iglesia debe de ser, ¿verdad? Serle fiel a la doctrina. Esto se puede leer así: si alguno enseña doctrina diferente y no se conforma a las palabras incorruptibles de nuestro Señor Jesucristo, pues nada sabe. ¿Sí? Nada sabe. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es muy amplia, ¿están de acuerdo? Y es vasta, es suficiente. ¿Por qué? Porque las palabras incorruptibles de Jesús forman doctrinas bíblicas que aplican todavía y aplicarán, ¿verdad?, por siempre. Por ejemplo, el nuevo nacimiento, Juan 3:3, no tiene que ir. Recuerdan, de cierto te digo, ¿verdad?, que tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. Si alguno de nosotros que está aquí en la iglesia no ha nacido de nuevo, déjenme decirle que no hay otra manera de ir al cielo. No hay otra manera de ir al cielo. Usted está en un club, usted está, ¿verdad?, conviviendo con personas, pero si usted no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿lo dice el pastor? No, lo dijo Jesús. Le dijo a Nicodemo, Juan 3:5, ¿verdad? De cierto te digo, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo, ¿verdad? Renacer, que significa nacer otra vez, ¿verdad? Nacemos del agua y del espíritu, dijo Jesús. Ese es un tema o una doctrina que fue de Jesús y después los apóstoles la desarrollaron. ¿O qué decir del arrepentimiento? Mateo 4:17, que Jesús instituyó también esa doctrina. ¿O qué decir del perdón de pecados? Mateo 4:17.
O del bautismo, Mateo 18, 29. Son doctrinas de Jesús, las sanas palabras de Jesús. O la segunda venida de la iglesia, Juan 14, 3. O qué decir, ¿verdad?, del amor y compasión por las personas, Mateo 9, 36. O las bienaventuranzas, para evitar nosotros el afán por las cosas materiales, Mateo 6, 25, 34. Entonces las doctrinas de Jesús son vastas. Las doctrinas de Jesús son suficientes para darnos vida eterna. Las doctrinas de Jesús, entonces, y sus palabras deben conducir efectos bíblicos en los que escuchan y en los creyentes. Las palabras de Jesús deben de producir efectos bíblicos en ti y en mí. ¿Cuáles efectos bíblicos deben de surgir en los que escuchan las palabras de Jesús? Arrepentimiento. Arrepentimiento y no remordimiento, ¿verdad? Ahí está el hombre que se enteran que pues, oye, le fue infiel a su esposa, pero se enteran porque lo miraron, y entonces lo confronta, le dice, oye, tú cometiste este pecado, cometiste esa infidelidad, ¿verdad? No, pero mira, aquí tenemos el video. Bueno, sí, yo lo cometí. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? En algunos de los casos no, solamente tuvo un remordimiento para aceptar lo que otros miraron, pero nunca cambió su conducta y volvió como el perro vuelve a su vómito. Otra vez a la infidelidad, otra vez a la infidelidad. ¿Qué quiero decir con esto? Las palabras de Jesús deben de producir efectos bíblicos. Debe de producir verdadero arrepentimiento en nosotros, ¿no cree usted? ¿Verdad? Las palabras de Jesús, las doctrinas de Jesús deben producir fe. ¿O no es lo que quería Jesús con los discípulos, donde les dijo varias veces, hombres de poca? ¿Por qué les digo Jesús, hombres de poca fe? Porque querían que sus palabras producieran fe. Fe. Deben producir esperanza. De cierto te digo, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué le está diciendo? Produciendo esperanza. Produciendo esperanza al ciego, al inválido, al pobre, al menesteroso. Producía fe. Las palabras de Jesús producían fe. ¿Cierto o no? Sí, o sea, tú estás triste, tú estás angustiado, tú estás desesperado, y entonces lees unas palabras de Jesús, ¿y qué te producen? Te producen fe, te producen esperanza, ¿cierto? Te producen confianza. Las palabras de Jesús deben producir efectos bíblicos como santidad. Como santidad. Usted puede decir, yo soy salvo, ¿por qué? Porque hice una declaración de fe. ¿De verdad usted es salvo? Porque hizo una declaración de fe. Pero si usted vive todavía igual que antes, usted no es salvo. Usted no es salvo. ¿Y cómo sabe usted que no soy salvo? Bueno, te voy a decir algo. El fruto de la salvación, dijo Pablo, es vuestra santificación. ¿Qué dije? Que el fruto de nuestra salvación es nuestra santificación. Si usted no va caminando en santificación gradual, usted no es salvo. ¿Y qué significa santificación? Apartarte de todo lo malo. Apartarte de todo lo que a Dios no le agrada. Apartarte del pecado, apartarte de tu vana manera de vivir, apartarte de tu vana manera de pensar, apartarte de tu vana manera de actuar. Eso es santidad. Un fruto de nuestra salvación es vuestra santificación. Entonces, cuando alguien no va caminando en santidad, agradando a Jesús y no a los hombres, entonces no tiene fruto de salvación. El fruto de la salvación es apartarse, entonces, ¿verdad?, de todas las cosas que a Dios no le agradan. De igual manera, el apóstol Pablo y también el apóstol Juan nos da una advertencia, o sea, los dos, no solamente Pablo, sino que también el apóstol Juan nos da una advertencia en perseverar en la doctrina de Cristo, segunda de Juan 1.9. Segunda de Juan 1.9, vaya, para que no diga que yo le cuento, que yo le he hecho mentiras. Segunda de Juan 1.9, 2 John chapter 1, verse 9. Entonces vaya allí, nuestro hermano Alan, que no habla español. Muy bien, segunda de Juan, fíjate bien, es la claridad doctrinal, fue una prioridad en los apóstoles, fue una prioridad para ellos. ¿Qué dice segunda de Juan 1.9? Cualquiera, o sea, tú o yo, cualquiera, u otro que predica, cualquiera que se extravía, se pierde y no persevera en la doctrina de ¿qué? En la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, así de fácil, porque no hay frutos, ¿verdad? No hay entonces, de alguna manera, efectos bíblicos, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ves? El que persevera en la doctrina de Cristo. Yo simplemente les di 7 doctrinas
de Cristo, mencioné, pero son muchísimas. Yo les di las fundamentales, porque tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser perdonado, ¿verdad? Tienes que dar fruto de amor y compasión por las demás personas. Es lo que hicieron ayer en el evangelismo. Los hermanos que hicieron con estas personas indigentes que estaban viviendo en un bote de basura, bueno, fueron y les ayudaron ayer, les compraron comida, ¿verdad? Les ofrecieron su ayuda, les comprometieron a ayudarles. ¿Por qué? Porque está el fruto de amor y compasión en ellos. Dice la palabra en los evangelios que Jesús miró a la multitud y las vio, ¿verdad? Como ovejas que no tenían pastor, y tuvo, ¿qué? Compasión por ellas. Ese es el fruto de amor y compasión que sus ovejas de Cristo tienen el mismo ADN que Cristo. ¿Sí? Entonces vemos que les di solamente 7 doctrinas de Cristo, pero el apóstol Juan, en 1 de Juan 1:9, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene frutos, no tiene evidencias, no tiene nada. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, pues va a tener frutos, va a tener evidencias, efectos bíblicos. Ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, ese sí. Amén. El que se extravía, palabra griega para vaino, extraviar. Y esto significa ir contrario. El que va contrario a las doctrinas de Cristo no tiene a Dios. Así se hace la paráfrasis, ¿verdad? Extravía, violar un mandato. El que viola los mandatos de Cristo no tiene a Dios. Extravía significa quebrantar. El que quebranta los mandatos de Dios, ¿verdad?, de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, ¿es importante perseverar en la doctrina de Cristo? Pregunto. Es importante tener claridad doctrinal, es importante. El que persevera, dice también el apóstol Juan, según de Juan 1:9, el que persevera. Esta es la palabra meno, que significa quedarse en un lugar. ¿Verdad? Ahorita podemos decir nosotros, ¿qué tal si nos quedamos aquí a desayunar, comer, cenar y nos vamos mañana? Meno, aquí estamos, aquí nos quedamos. Entonces nosotros tenemos que quedarnos firmes en la roca. Amén. Quedarnos firmes en la roca, sin movernos a la derecha, ni movernos, ¿verdad?, a la izquierda o a la derecha, no, quedarnos firmes en la roca, quedarse en un lugar, morar en un lugar, durar y perdurar en un lugar, permanecer en un lugar. Y esto se refiere a permanecer en Cristo, morar en Cristo, durar y perdurar en Cristo y quedarse en ese lugar que está Cristo. ¿Verdad? Esto de perseverar. Entonces vemos aquí que fue prioridad de los apóstoles la claridad doctrinal. Número 2, la Biblia advierte de falsas doctrinas. Advierte de varias, pero por lo menos te voy a mencionar 3. ¿Está bien? Por lo menos 3. Número 1, doctrinas filosóficas o doctrinas de filosofía. Número 1, Colosenses 2:8. Y esta doctrina filosófica es muy amplia, como se está viendo ahorita en las iglesias, ¿verdad? La notamos, la percibimos, la vemos, la escuchamos, pero muchas de las veces no aceptamos que es una falsa doctrina, que no tiene claridad doctrinal o sana enseñanza. Doctrinas filosóficas, Colosenses 2:8. Pablo, otra vez el apóstol, como les decía, prioridad, ¿verdad?, en claridad doctrinal tiene, y dice Colosenses 2:8, mirad, o sea, mirar. Esto de mirar tiene que ver con miren bien, observen bien, con detalle. Que nadie, ¿qué, hermanos? Que nadie os engañe por medio de filosofías, ahí está, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Ves? Que nadie los engañe por medio de filosofías. ¿Qué se da hoy dentro de las iglesias? Discursos motivacionales, ¿cierto o no? Discursos motivacionales, o sea, haz de cuenta que hicimos el servicio hoy aquí y pues puro, hermana, tú eres una campeona, ¿verdad? Y pues también ustedes son los que, ¿qué estoy haciendo? Discursos motivacionales, ¿cierto? Entonces las enseñanzas o predicaciones en muchas iglesias actualmente se enfocan en historias conmovedoras o discursos motivacionales. Historias conmovedoras o discursos motivacionales. Eso es que, hermano, parte de las filosofías. Por ejemplo, usted repita 100 veces, ¿verdad? En este momento, a ver, no vayan a repetir, ¿eh? Bueno, si quieren repita 100 veces, soy campeón. ¿Cuántas llevo? 5, porque me faltan 95.
Y usted lo va a hacer. En todo lo que usted haga, si usted repite que va a ser campeón, usted lo va a lograr. Usted va a llegar a ser un campeón. Pregunto, ¿no es eso un discurso motivacional? No, ¿cierto? ¿No viene eso de la filosofía? Cree en ti mismo, cree en ti mismo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿verdad? Todo lo puedo esa es la palabra clave, en Cristo que me fortalece. O sea, ¿cómo que crees, verdad? ¿Cree que eres un campeón para recibir fortaleza? No, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mis fuerzas. Entonces ese es un discurso motivacional. Motivacional. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, se me movió la hoja. Muy bien. Vemos ahí que eso es parte de la filosofía, de lo que está entrando dentro de la iglesia, pero el apóstol Pablo está diciendo que nadie, que hermanos, que nadie nos engañe. Traducción lenguaje actual, fíjate bien, 2 Timoteo 4:4, yo te lo leo en esta traducción, pero igual, puede escuchar o puede mirarlo. Dice, la gente no escuchará la verdadera enseñanza en los últimos tiempos, no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¿A toda clase de qué, hermanos? De cuentos, ¿verdad? ¿Qué decir de los que dicen, verdad? Pues hermanos, que se hizo muy famoso y todavía escucho a algunas personas, ¿verdad? Hermanos, yo fui al infierno. Todavía hace poquito, la semana antepasada, escuché uno que dijo, ¿no? Dice, yo fui al infierno y viera qué castigo tan feo es allí. Un castigo terrible es en el infierno. Entonces dice, y en esa parte del infierno escuché los gritos de una mujer que gritaba y le pregunté, ¿y usted por qué está aquí? ¿Verdad? El clásico cassette que circula todavía y el video, y contesta a la mujer, porque yo no diezmaba. ¿Usted va a ir al infierno por no diezmar? ¿Usted va a ir al infierno por no diezmar? De ninguna manera. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde viene esta filosofía? ¿De dónde vienen? Nacen en la mente. Sutilezas humanas, ¿verdad? Sutilezas humanas. Entonces vemos que hay diferentes tipos de filosofías que vienen dentro de la iglesia. Quiere decir de aquel que fue al tercer cielo, ¿verdad? Y Dios le dio otra revelación. Entonces son filosofías que nacen, ¿verdad?, dentro de las mentes humanas. Lucas 16:26, te lo leo. Lucas 16:26. Además de todo esto, son palabras de Jesús. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿De qué está hablando ahí Jesús? De la parábola del hombre rico y de Lázaro. ¿De qué? De que Lázaro estaba disfrutando del seno de Abraham, del paraíso, mientras que el hombre rico estaba en el lado del infierno. Y ni Lázaro podía ir a donde estaba el hombre rico, que era el infierno, ni el hombre rico podía ir al seno de Abraham, donde estaba disfrutando en el paraíso. ¿Y cómo es aquellos que van al infierno y regresan del infierno? O sea, de ninguna manera nosotros podemos ir al infierno y regresar. No. ¿Entendió? Amén. No puede usted ir al infierno y luego salir del infierno, no, porque hay una gran cima, está diciendo aquí Jesús, una gran cima está puesta entre vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces, ¿tú de dónde nace esto de que voy y vengo al infierno? De la mente humana. La Biblia está diciendo otra cosa. ¿O qué decir también de la filosofía de la psicología? Que los conceptos de la psicología y la psicoterapia consideran, escuche bien, la psicología y la psicoterapia consideran que la naturaleza humana es básicamente buena. O sea, usted es bueno, ustedes son buenos. Todo el mal que te está rodeando en tus circunstancias es porque otros te hicieron mal, pero tú eres bueno. Eso es lo que dice la psicología, que el ser humano es por naturaleza bueno. ¿Será así? Ve a los niños, cómo a veces nos reniegan y patalean y se enojan. ¿Son buenos? Ellos van al cielo, indiscutiblemente, les pertenece al reino, pero digo yo, las acciones que hacen son porque son básicamente buenos. No. Nosotros heredamos el pecado, ¿cierto? Nosotros heredamos el pecado. Entonces, quiere justificar la psicología, justifica al ser humano.
Lo que te hicieron, o sea, tú no tienes la culpa. O la otra persona tiene la culpa. Es lo mismo en la psicoterapia. Entonces no reconocen su naturaleza. La Biblia, por el contrario, dice que aparte de Jesucristo, escuche bien, aparte de Jesucristo, el hombre no es bueno. Solamente Jesús es bueno. Solamente Dios es bueno. Pero aparte de Jesucristo, el hombre no es bueno, ya que nació con la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que dice Romanos 3:23. No tiene que ir, pero dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos. Ahí está usted, ahí está usted, ahí estoy yo. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo entonces venimos otra vez a ser justificados de nuestro pecado? Por medio de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces la psicología dice, no, el hombre por naturaleza es bueno, ¿verdad? También dice Marcos 7:21 al 23, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? De adentro. ¿Qué dice la psicología? Todo lo malo viene de afuera. Viene de afuera, de lo que te dañan, de lo que te dicen, viene de afuera. Pero la Biblia dice que por dentro del corazón y de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, ¿cierto? ¿Todo de dónde sale, hermanos? De adentro, o sea, del ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre por naturaleza, o sea, es malo. El hombre por naturaleza, entonces, ¿verdad? De adentro sale la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. ¿De dónde sale? De adentro. Todos estos males, dice Jesús, vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces la psicología dice que no, que vienen de afuera. Lea usted los manuales de psicología. Entonces, ¿cuál es la psicología cristiana? ¿Cuál es la psicología cristiana? Estoy parafraseando. Mire, en la psicología cristiana, que no existe psicología cristiana, pero como es tan famoso el tema, ¿verdad? En el lado bíblico hay 3 pasos solamente para que usted esté bien y usted sea corregido y usted de alguna manera prospere en su vida, ¿verdad? De manera emocional, social y como usted le llame, espiritual. Hay 3 pasos. ¿Cuál es el paso? Número 1, usted reconoce que pecó, usted reconoce que falló. Ese es el paso número 1. La psicología no hace eso. Culpa a todos los demás, pero menos a usted. Usted reconoce que falló, usted reconoce que hizo un mal, le gritó a su esposa, hizo un desplante, hizo un daño, ¿verdad? Usted le falló a otro, usted reconoce. Usted lo acepta. Número 2, usted acepta eso, ¿verdad? Número 3, usted se compromete a hacer un cambio. Es todo. ¿Sí? Usted reconoce, usted acepta delante de Dios y usted se compromete a hacer un cambio. ¿Qué otro paso quiere usted seguir? ¿Qué otro paso? La psicología tiene tantos pasos, pero en el concepto bíblico solamente están esos pasos, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer, ¿verdad? Samaritana que había tenido varios maridos? Vete pues y no peques más. Pero ¿cómo la llevó Cristo? A reconocer que tenía más de 7 maridos, había tenido, ¿cierto? A todo el pecador Jesús lo llevaba a reconocer. Ellos aceptaban y se apartaban. Se comprometían a no pecar más. ¿Qué otros pasos quiere usted buscar dentro de las filosofías? No lo hay. Proverbios 28:13, se lo leo. Dice lo siguiente: el que encubre sus pecados, o sea, el que no los confiesa, o sea, el que no los acepta, ¿sí? El que no se aparta de ellos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Esos son los 3 pasos nada más de nosotros los cristianos. No esperemos buscar más. Ahí vamos con un terapeuta y esto y aquello, y te da paso y paso y paso interminable. Parece un túnel sin salida. Entonces te reconozca, ¿verdad? Caíste en los vicios, caí, reconozco, lo acepto, me arrepiento y me comprometo a no caer más. ¿Verdad? Le fallé no sé, a alguien, bueno, lo acepto, pido perdón delante de Dios y me comprometo a no fallar más en eso. ¿Cierto? ¿Sí o no? Están medio serios. Entonces me comprometo. Le fallé a Dios, ok, lo acepto, lo reconozco, perdóname y me comprometo, Señor, a hacer tu voluntad. Pero ¿para qué tiene que ir a un psicólogo? A que le diga, no, tú eres bueno, todo lo malo viene de afuera. No, de su interior, ¿verdad? Sale la maldad. Número 2,
Doctrinas de hombres, de 3, 2. De doctrinas de hombres, Mateo 15:3. Estamos mirando 3 problemas doctrinales. Número 2, las doctrinas de hombres también. Mateo 15:3 dice lo siguiente, Mateo 15:3. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sí, está hablando Jesús. ¿Se acuerdan que quebrantar es lo contrario a lo sano? Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué dice Jesús en el verso 9? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Mateo 15:3, y luego nos pasamos al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, eso es otro de los problemas que enseña la Biblia, ¿verdad? Doctrinas que se forman, pero por los mandamientos de hombres. O sea, que no vienen de Dios, ¿verdad? ¿Qué decir de esto de mandamientos de hombres, ¿verdad? Las confesiones positivas, ¿no? Confiésalo y recíbelo, ¿cierto? Eso lo impusieron, ¿quién? Los hombres, ¿cierto? Amén. Confiésalo y recíbelo, ¿verdad? Santiago 4:15. Santiago 4:15, léalo porque ese va a ser es un verso que es base para toda su vida. Y cada día, ese Santiago 4:15, me interesa que lo lea y que todos los días recuerde ese verso, todos los días. En cualquier expresión que usted diga en su vida, recuerde la expresión que está diciendo Santiago 4:15. En cualquier decisión, en cualquier respuesta, mencione usted Santiago 4:15. ¿Verdad? ¿Qué decir de las confesiones que yo decía? Ay, voy a tener, confieso que voy a tener un negocio, confieso que voy a tener casas, confieso que voy a tener vacaciones. Bueno, y voy a ir de vacaciones, otros dicen, confieso. Entonces Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías de decir, léalo conmigo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Dígale que está a su lado, si el Señor quiere. ¿Verdad? ¿Tienes metas? Sí, ¿por qué no? Sí, pero las vamos a cumplir, sí. Sí, el Señor quiere. ¿Quieres ir de vacaciones? Por supuesto, yo quiero ir de vacaciones. Le decía ayer a mi esposa, y como que ya era de Dios, alguien me habló como a las 2 horas, ¿nos vamos de vacaciones, pastor? Nos vamos. Nos vamos. En serio. Así estábamos hablando, comiendo como a las 5, y ya para las 8 y algo me habla un hermano, lo invito de vacaciones. Pues nos vamos, hermano. Nos vamos. ¿Y a dónde? Al lugar a ese donde podemos llevar, dicen los racers. Yo no tengo nada, pero él tiene, ¿no? Entonces dice, nos vamos. Pero si el Señor quiere. ¿Entienden? Si el Señor quiere. Vamos a empezar a ahorrar para el futuro de nuestros hijos, sí, para que estudie esta carrera, ¿verdad? De lo que a ella le gusta, lo que le gusta, sí, pero si el Señor quiere. Vamos a empezar, yo y mi esposa tenemos un pequeño negocito. Y ahí vamos, ¿no? Pues es un poco humilde lo que sea, pero siempre salimos, pues vamos, ¿verdad? A hacer, a poner el puesto y pues que nos vaya como el Señor quiera. ¿Sí? Usted va a hacer algo, una actividad, si el Señor quiere. ¿Verdad? Nos vemos mañana, hermano, claro que sí. Y lo decimos como si realmente vamos a tener vida mañana. Lo decimos así, nos expresamos así. Y nunca decimos, ¿verdad? Ok, hermano, nos vemos mañana en tal lugar, a tal hora, si el Señor quiere. ¿Verdad? Ok, vamos a hacer estos trámites, hacer lo que sea, sí, pero si el Señor quiere. Vamos a hacer estos propósitos, estos planes, sí, pero si el Señor quiere. ¿Ok, hermanos? Si el Señor quiere. Este es un verso de todos los días yo lo aplico, todos los días, es el diario vivir, si el Señor quiere. ¿Cuántas personas hemos visto que ya no están entre nosotros? Pero sin embargo, la última conversación que tuvimos, ¿verdad? Nos vemos allí. El año que viene, nos vemos en Navidad. Pero nos olvidamos de decir si el Señor quiere. Entonces, ¿creemos en la sanidad divina nosotros? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Le cuento algunos testimonios. Estábamos en el hospital de allá de Utah y vino un familiar de un pastor y entonces al llegar al aeropuerto de Salt Lake se desmaya, ¿no? Se desmaya. Lo llevan al hospital y resulta que nunca se había dado cuenta que tenía cáncer, nunca se había dado cuenta. El cáncer estaba tan avanzado, el cáncer, y le dijeron los médicos, no hay muchas esperanzas, de hecho no hay mucho tiempo para él, llegando aquí. Vienen entonces las amistades que tengo, fuimos, y yo las respeto, ¿no? Las amistades que son pastores, y fuimos al hospital, yo fui con ellos personalmente, llegamos no estaba el COVID,
Llegamos al cuarto, estaba el hombre, una persona joven como el hermano Carmona, y la misma estampa casi, ¿verdad? Igual, de esa edad, así, su barbita y todo. Entonces lo miro y me recuerdo. Y entonces estábamos allí y llegamos, el pastor, pues vamos a orar. Yo lo recibí los pastores, vamos, oramos por él dentro de su cuarto, y con tristeza lo digo, ¿no? Y empiezan los pastores, declaramos y decretamos que este cáncer ya no existe. Declaramos que tú te levantas en unos días y que ya no existe el cáncer. Hermanos, con tristeza lo digo, por más que declararon, mire, yo lloraba, pero yo oraba en silencio. Señor, levanta a este hombre si tú quieres. Amén. Señor, que la sanidad en este hombre sea conforme a tu voluntad. Tú eres un Dios soberano, poderoso, tú puedes levantarlo en cualquier momento, ¿verdad? Pero si tú tienes planes para él, que te van a honrar, que te van a glorificar, Señor, haz tu obra en él. Señor, oramos por misericordia por este hombre. Y mientras los otros dos oraban y declaramos, y por fe, y ya está sano, y ya decláralo, y yo sentía tristeza, ¿no? Bueno, llegaron unos cortos días, el hombre fallece. ¿De dónde nace esa doctrina de declara, decreta, ¿verdad? ¿De dónde? De los mismos hombres. Jesús se molestó, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿De dónde nacen? Ahora eso no va todo. Allí cerca de mi trabajo está otra iglesia, ¿verdad? Y llegaron unos apóstoles y todo. Y entonces, pues la oración por sanidad, yo creo en la oración por sanidad, hermanos. Yo fui sanado, ya les dije a ustedes mi testimonio, ¿no? Yo fui sanado de SIDA, de HIV, hace más de 25 años. Y el Señor me sanó, yo creo en la sanidad. Mira, mi tiroides se está regulando, mis ojos también. Yo creo en la sanidad divina, yo creo en la imposición de manos. Yo creo porque yo he visto los milagros. Apenas hace unas 3 semanas oramos por una hermana allí en la iglesia, le pusimos manos y el miércoles creo pasado ya testificó que está muchísimo mejor. O sea, yo creo en la sanidad. Y entonces llegaron los apóstoles y le dijeron a la hermana, usted ya no vaya al médico, usted ya es sana, ahorita mismo, en este momento, declaramos sanidad sobre su cuerpo de cáncer. La hermana se negó a ir al médico, en prudencia de ella, ¿verdad? Iba empeorando, y ella decía, no, yo por fe, yo declaro, yo decreto, yo confieso que yo estoy sana, por fe. Llegaron unos días, hermano, y también murió, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto lo que voy a decir enseguida, pero la iglesia de Salt Lake City nació en medio de una enfermedad de un hijo de un hermano de la congregación. Estábamos comenzando en un lugarcito, éramos menos de los que estamos aquí, y entonces un hermano que quiero mucho, su hijo tenía cáncer, estaba hospitalizado. Fuimos con él, lo visitamos varias veces, oramos por él, y entonces en una de esas, era un viernes, y él iba mejorando. Los médicos dijeron ese día que su cáncer había desaparecido, que su cáncer, o sea, ya no lo encontraban, que él estaba muchísimo mejor, que en pocos días podía salir. Hermano, en la noche, ya para la madrugada, el Señor me levanta, me despierta y me dice, me lo voy a llevar. Entonces yo, con un temor en mí, dije, le hablo, ¿y cómo le digo? O sea, que el Señor me dice que se lo va a llevar, que dice que vaya, que imponga las manos, que ore por él, lo entregue, porque se lo va a llevar. Si anoche, hace unas horas, me dicen que desapareció el cáncer, que él en unas horas podría salir. Entonces, ¿cómo le digo yo al papá? Entonces, con mucho temor y temblor, le llamo como a las 7 de la mañana y le digo lo que el Señor me dijo. ¿Sabes qué? El Señor me dijo que se lo va a llevar, hermano, pero él te va a dar fortaleza y todo. Y luego él me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no pude dormir, y también lo mismo me dijo el Señor, aunque los médicos decían lo contrario. Fuimos y le dije, ¿sabes qué? Te espero, estoy desesperado, te espero en el hospital, voy para allá. Fuimos, oramos por él, lo entregamos al Señor, y no sé cuánto tiempo más duró, y el Señor se lo llevó. Pues creemos, sí, pero conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que se haga lo que Dios quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces creemos. ¿Qué decir del mal uso de la sangre de Cristo, no? O sea, doctrina de hombres. Aquí en una conferencia que se dio aquí en Provo, muchas mujeres llegaron, y de repente ya la predicadora está aquí en el altar y le dice, tengan un papelito ustedes, todos un papelito, escriban sus pecados, escriban lo que les molesta, lo que están luchando contra ellos, escríbanlo. Yo tengo aquí, y tenías la maleta aquí en medio,
traigan todos los papelitos, lo que escribieron, lo vamos a poner en la maleta, ¿verdad? Y yo me voy a llevar la maleta. En otras palabras, yo me voy a llevar sus pecados, yo me voy a llevar con lo que ustedes están luchando. Oye, ella ya tomó el papel de ¿qué? De Cristo. Ya tomó el papel de la sangre de Cristo, es la que cubre pecados de nosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué herejía. Y todas las hermanas, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios. Y lo triste es que personas que conocen de la sana doctrina, ahí estaban. Ahí estaban y no dijeron, ¿sabes qué? No, esto no es de Dios. Ahí estaban. Una mujer llevándose los pecados en una maleta. Qué tremendo. Y número 3, doctrinas de demonios. Nos advierte la Biblia, 1 Timoteo 4:1. Doctrinas de demonios. También dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, o sea, no titubea el Espíritu. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, como los que le dije que estaban ahí en la conferencia. Una señora me habló, el pastor, está pasando esto, pues es que ¿qué más se puede esperar? Si no tienen claridad doctrinal, ponen a predicar a cualquier persona que nomás sabe declarar y decretar y confesar. Entonces dice que claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán, dejarán la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas de demonios. Las iglesias de la prosperidad, con énfasis en la prosperidad, tales iglesias aseguran que Jesús murió para hacernos prósperos y millonarios. ¿Será eso? ¿Que Jesús murió para hacernos prósperos y millonarios? ¿Verdad? Traducción lenguaje actual, este mismo verso, 1 Timoteo 6:9, dice lo siguiente: pero los que solo piensan en hacerse ricos caen en las trampas de Satanás. Es el verso más adelante, capítulo más adelante, 1 Timoteo 6:9. Pero los que solo piensan en hacerse ricos, ¿qué es lo que dicen las iglesias de la prosperidad? Cristo murió para hacerte próspero, rico y millonario. Pero dice Pablo, pero los que solo piensan en hacerse ricos caen en las trampas de Satanás. ¿Ves? Doctrinas de demonios. Caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas, dice, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por ser destruidos totalmente. Totalmente, que su fe sana en las cosas de Dios son destruidos. También dice 1 Timoteo 6:10, porque hay personas, doctrina de demonio. Recuerden, hermanos, que las doctrinas de demonios están desde la tentación de Jesús. ¿Qué es lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación del desierto? ¿No le dijo Satanás a Jesús, verdad? Todo esto te daré, o sea, los reinos terrenales, las cosas materiales, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No le dijo eso? Eso que ofreció Satanás, eso de los reinos, de las cosas terrenales, es lo mismo que ofrecen hoy las iglesias que no tienen claridad doctrinal. ¿Qué otra cosa te ofrecen? Cosas materiales. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Pues les ofrecen eso, y ¿qué pasa con la gente? Se enfoca solamente en las cosas materiales y se olvida de la piedad o de buscar a Dios. Por eso Pablo escribió en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males, muy rápido porque el tiempo se acabó, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando, fíjate, el amor al dinero, codiciando algunos se extraviaron de la fe. Recuerdan, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no es de Cristo. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿a qué? A muchos dolores. ¿Verdad? Pregunto yo, ¿la paz del ser humano depende del dinero que tú tengas? No. Ayer precisamente estábamos hablando con un familiar. Ella agarró varios millones de dólares en su mano, libres para ella. Hace poco nos visitó y oramos, hemos orado. A ella un policía le mató un hijo y yo oficié el funeral y todo. Y como en compensación les dieron algunos millones. El día de ayer nos habló casi llorando, hermanos. ¿Por qué? Porque de tanto dinero que tiene, le dio algo a un familiar cercano de ella, una cantidad que él nunca había logrado tener en sus manos, nunca, en toda su vida. Y esa gran cantidad de dinero que le dio a su familiar trajo problemas con su esposa, al grado que querían separarse, divorciarse después de matrimonio de muchos años. Toma tu parte, dame mi parte. No quedó allí. Esa gran cantidad de dinero
se entera también el esposo de esta mujer que tiene el dinero, y se pelean, y le dice el hombre, dame mi parte, y toma tu parte y nos separamos ahorita. Por alguna razón, ¿verdad? O por algo que pasó, se controlaron, pero están a punto de separarse. Es un desastre de paz en sus vidas, es un desastre. Su casa, sus vidas personales, su vida pues espiritual, pues no tienen vida espiritual, porque ellas según no necesitan de Dios, pues tienen dinero. El dinero no lo es todo, el dinero no te da la paz, al contrario, el mucho dinero te quita la paz, al contrario. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces ahorita vemos dos familias, una que ya tiene más de 40 años de casados y otra familia que tiene más de 15 años de casados, al punto del divorcio por el amor al dinero. Por eso dice, porque los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas. Muchos problemas. Por eso debemos nosotros, hermanos, de cuidar, ¿verdad? De enfocarnos en la doctrina que nos lleva a Dios. Amén. Que nos lleva a ser como, ¿verdad? Como el carácter de Cristo. Ya dije yo, la doctrina que es de Cristo produce frutos en nosotros. Y la doctrina que es, ¿verdad? De eso del materialismo, de la prosperidad, también produce frutos, hermano. Y frutos de avaricia, y frutos de arrogancia, y frutos de orgullo, y frutos de deseos meramente terrenales y triviales. Entonces nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, ¿verdad? Teniendo esa claridad de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Póngase de pie, en lo que le doy un propósito del por qué tenemos que permanecer en la claridad doctrinal. Efesios 4:13 y al 14 es el propósito. Porque dijo Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, frutos de fe produce la claridad. Y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, ¿ves? Produce frutos, la doctrina de Cristo, que llegues a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? A que vivamos nuestra vida cristiana con claridad doctrinal. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra produce frutos, Señor. Frutos en nosotros, frutos buenos. La psicología, Señor, dice que hay algo bueno en nosotros. Tu palabra dice que heredamos el pecado de Adán, Señor, y que está en nosotros. Pero con Cristo, Señor, podemos ser justificados, Señor. Gracias, Señor, por Cristo. Padre, tu palabra habla de arrepentirnos, de reconocer, Señor, que hemos fallado y volvernos a ti, Señor. Que cualquiera de los que estamos aquí, Señor, aprendamos que son esos 3 pasos. Si hemos fallado en algo, Padre, reconocemos, nos arrepentimos y reconocemos y nos proponemos, Señor, cambiar de dirección, hacer las cosas de manera diferente, Señor. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas sea con esa disposición de decir, si el Señor quiere, Señor, si el Señor quiere. Padre, oramos por los que están enfermos, por los que tienen necesidad o por aquellos, Señor, que no tienen paz. Padre, que tú les des la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que si tú quieres, Señor, tú nos llevarás a cosas mejores, de día en día, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Señor, gracias por todo lo que tú haces y eres. Bendice esta iglesia y que sea fundamentada en la claridad doctrinal, Señor. Gracias por todos los que están aquí, Señor, y por los que vendrán. Muchas gracias por esta misión, Señor. La ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su asistencia. Inviten a alguien, hermanos. Feliz domingo, feliz día del Señor.